Muy buen día a todos y feliz martes. Bienvenidos a otra sesión de webinars académicos con Meguer. El día de hoy tenemos como tema localización de fallas en cables de baja tensión. Les saluda Karen Becerril, yo soy la especialista de marketing para Meguer CSA, que es Latinoamérica, y estaré apoyando como coordinadora en este webinar. Mi correo lo pueden ver en pantalla por si tienen alguna pregunta sobre nuestros webinars o si gustan que los agregue a nuestra base de datos para que reciban invitación a estas presentaciones, así que no duden en escribirme. Ok, antes de comenzar, les recuerdo que si pueden verificar su conexión de internet, porque a veces si pierden conexión no es tal vez de un problema técnico de nosotros, sino de su internet. Entonces, empezando con eso. Y durante esta sesión nos pueden enviar sus preguntas a través del panel de control que se muestra en su pantalla. Si por favor también nos incluyen el país de donde residen junto con su consulta. Les comento también que esta sesión está siendo grabada y será agregada a la lista de grabaciones disponibles que tenemos en nuestra página oficial de webinars. Esta la pueden ver en pantalla csa.meguer.com/webinars. Y yo la próxima semana les estaré compartiendo el certificado de asistencia y también les estaré indicando cuando la grabación esté lista. Si ustedes requieren de alguna copia de la presentación, pueden contactar a su gerente regional o escribirnos a csawebinars@meguer.com indicando de qué país nos escriben. Y ahora sí, nuestro moderador de hoy es Galo Terán. Él es el gerente regional de ventas para CSA Latinoamérica en equipos de prueba, diagnóstico y localización de fallas en cables. Ahora sí, buenos días, Galo. Adelante. Bien, buenos días. Gracias, Karen. Buenos días con todos y bienvenidos a este webinar. En esta ocasión vamos a hablar sobre localizar fallas en cables de baja tensión. Y de hecho, la primera pregunta que uno tiene es ¿por qué hay una diferencia entre alta y baja tensión o media tensión y baja tensión? ¿Existe alguna diferencia? Pues todas estas cuestiones, todas estas dudas las vamos a tratar de ir aclarando. Y recordarles que este es un webinar completamente técnico y contamos para el mismo con el apoyo de Ricardo Puig. Muchos de ustedes conocen a Ricardo, es nuestro experto en cables, es nuestro experto en localizar fallas en cables, en pruebas y diagnóstico de cables. Ha visitado muchos de los países de ustedes y hoy día queremos compartir con ustedes y que Ricardo comparta con ustedes sus experiencias en localizar fallas en cables de baja tensión. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, como les indicó Karen, la escriben y vamos a tratar al final de resolver la mayor cantidad de preguntas. Con este antecedente, bienvenido Ricardo y adelante. Hola, muy buenos días. Buenos días Karen y Galo y a todo el público presente en este webinar. Pues comencemos entonces un poco en el tema, veamos la agenda del día de hoy sobre localizar fallas en cables de baja tensión. Siempre han habido muchas preguntas o muchas inquietudes sobre si podemos utilizar los mismos equipos que usamos en redes de media tensión o de alta tensión y cuáles serían las aplicaciones, pensando en que en baja tensión, en muchos casos esto siempre se quiere hacer en redes energizadas. Pues hablaremos un poquito de cuáles son los datos que debemos conocer antes de poder hablar sobre los métodos de localización, etcétera. Entonces, comenzaremos en un primer punto, hablar sobre preliminares en las fallas de cables de baja tensión. Y básicamente todos estos preliminares se deben a que existen muchas diferencias en la construcción de cables de baja tensión. Existen muchísimos modelos, en cada país hay aplicaciones diferentes y por eso, bueno, mencionaremos algunas de estas características en las diferentes construcciones o los diferentes tipos de construcción de cables de baja tensión, para luego mencionar qué hoy en día se hace a nivel mundial para localizar estas fallas, ¿no? ¿Cuáles son los métodos más comunes? Algunos para nosotros podrán ser un poco extraños, otros quizás muy conocidos, referidos a cables de media tensión, que pueden ser similares en muchos casos. Entonces, para ello, para poder definir un poco cuáles serían los métodos o
o resumir una cantidad de métodos que puedan aplicar de forma óptima para este tipo de redes, de este tipo de sistemas en baja tensión, pues mencionaremos los tipos de cables más comunes, ¿no?, a nivel mundial. Una vez visto un poco las diferencias entre cada uno de ellos, también trataremos de mencionar cuáles serían los posibles problemas referidos a su construcción o al tipo de aislamiento que puedan presentar. Y con ello presentaremos, o quizás en algunos casos repetiremos, cuáles serían los métodos o las aplicaciones de estos métodos típicos para localizar fallas. Podremos mencionar algunas similitudes o semejanzas con cables de media tensión y cables de transmisión, pero veremos focalizado cuáles son las grandes diferencias. Quizás también tratar de eliminar algunos mitos, algunos miedos a la hora de localizar este tipo de fallas. Y por último, mostraremos algunas mediciones de campo, algunos casos de estudios reales. En este webinar hemos preferido limitar la información del cliente o de la red particular en estos casos de estudio, pero solamente lo interesante sería ver cuál fue la aplicación, cuál fue el método utilizado. Haremos un resumen final para luego pasar al tema de preguntas. Bien, sin nada más que agregar, pues comencemos. Entonces, ¿qué datos preliminares debemos nosotros conocer o pensar un poco para localizar fallas en cables de baja tensión? Y como ya mencionaba, existe una gran diversidad en el tipo, en los materiales, en el diseño, en la forma de construir cables en baja tensión, si los comparamos con cables de media tensión y alta tensión. Típicamente en media y alta tensión tenemos cables monopolares o tripolares apantallados con aislamientos hoy en día en su mayoría poliméricos, XLPE o EPR, y también por supuesto los cables, los famosos cables de papel impregnado en aceite PILC, pero en su construcción básicamente son todos muy semejantes, ¿no? Tenemos el elemento conductor recubierto con una capa semiconductora, un aislamiento recubierto también con una capa semiconductora, un apantallamiento que sería la referencia a tierra del cable y por último una cubierta o chaqueta externa, ¿no? Eso sería, con independencia del tipo de aislamiento, más o menos la construcción típica en un cable de media tensión y de alta tensión. Pero veremos que en los cables de baja tensión pues existen diferentes formas, diferentes métodos, diferentes componentes y aislamientos en la construcción de ellos, y a su vez también existen muchísimos distintos distintas configuraciones o distintas redes en la forma de cómo conectar estas redes en baja tensión. No solamente configuraciones típicas de radiales, sino también existen sistemas mallados, sistemas en anillos, existen numerosas formas de conectarnos en redes de baja tensión y por supuesto muy particular en cada país o en diferentes tipos de industrias, y en baja tensión no solamente tenemos alimentar redes domésticas, sino industriales donde se pueden juntar a su vez con telecomunicaciones o con redes de información de datos, etcétera, ¿no? Bueno, al final como resultados tenemos entonces que si hay muchos tipos de cables con diferentes formas de construir y diferentes formas de conectar, pues esto nos va a generar, lógicamente, numerosos métodos de localización de fallas. ¿Qué hechos importantes debemos considerar en una localización de fallas en cables para baja tensión? Pues, en primer lugar, pues típicamente hablamos de cables que no alcanzan 1000 voltios. Cualquier cosa por debajo de 1000 voltios hablamos de baja tensión, ¿no? Normalmente, típicamente operan en 110 voltios o en 220 voltios, hasta unos 600 voltios de corriente alterna, ¿no? Para temas industriales, ¿no? Motores a 480 voltios, etcétera. Y el voltaje nominal típico que nosotros podemos, cuando adquirimos un cable de baja tensión, alcanzan unos 1000 voltios o hasta 1.1 kilovoltios, como expresamos aquí en la presentación. Ahora, siempre cuando estamos hablando de localizar fallas, y esto lo hemos comentado en algunos webinars anteriores, no solo mío, sino de los compañeros de Megger que se especializan en el tema de localización de fallas, siempre comentamos sobre un procedimiento típico para localizar fallas
y el primer paso en el que hablamos es tratar de encontrar cuál es el voltaje de ruptura, cuál es el voltaje que soporta el cable hoy en día una vez que ya falló. Esto es importante porque determina un poco el tipo de falla y el procedimiento de localización a seguir. Entonces, un mito importante es siempre que si yo necesito saber cuál es el voltaje de falla y sé que en un cable de baja tensión el voltaje máximo es cercano a 1000 voltios, puede ocurrir que el voltaje de ruptura necesario para localizar la falla supere el voltaje nominal del cable. Y esto dependerá un poco, lógicamente, de la construcción, dependerá un poco del tipo de cable y de la geometría, no solo del cable, sino también de la naturaleza de la falla. Puede ser una apertura, un corte de un cable, del aislamiento de un cable de baja tensión que haga que dentro de ese air gap o dentro de ese espacio de daño en el aislamiento que puede haber aire, yo requiera inclusive hasta unos 4 kilovoltios para generar una ruptura. Entonces siempre hay un poco este tema de cómo voy a aplicarle tanta tensión a un cable que debe soportar solo 1000 voltios, ¿no? Esto siempre va a ser de forma puntual, de forma de rampa suave, de manera tal de que yo pueda determinar en cuál fase falló, cuál es su voltaje de ruptura y por consiguiente o posterior a esto utilizar el método adecuado de localización. Bien, ¿cuáles son las diferencias fundamentales en la construcción de cables? Aquí pues podríamos mostrar muchísimas diferencias, solo estamos mencionando quizás las más comunes, un poco referidas a nuestra zona, pero también con algunas aplicaciones o algunas muestras de cables europeos, porque muchas aplicaciones hoy en día para nuevos sistemas eléctricos en plantas de generación eólica o fotovoltaica, etcétera, en las redes de baja tensión se utilizan muchas veces tecnologías o vienen sistemas instalados previamente con tecnología europea y por eso queremos agregar algunos modelos también de modo quizás de hacer la presentación un poco más internacional. Pero fundamentalmente tenemos cables de baja tensión con neutro aislado o cables de baja tensión con neutro concéntrico, ¿no? Y aquí tenemos una imagen cuando tienes un cable con el neutro concéntrico. Podemos tener el neutro que esté aislado o el neutro está desnudo, como en este caso, ¿no? Es una aplicación muy típica en nuestras redes de baja tensión, inclusive para distribución aérea o subterránea en todo caso. Y nosotros utilizamos mucho el aislamiento tipo PVC para redes domésticas. Se empiezan a utilizar también mucho cables de XLPE o de EPR en cables de baja tensión, inclusive cables apantallados, muy parecido a cables de media tensión con una configuración muy parecida, que son de aislamiento nominal 1000 voltios, esto en plantas o en clientes industriales es muy común. Y bueno, esto lógicamente siempre podemos mencionar todos estos aislamientos versus el papel impregnado en aceite, pues en baja tensión en nuestra región, pues esto no es una técnica o una aplicación común, pero por ahí siempre puede aparecer algún cable con esta característica, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las diferencias fundamentales en cada aplicación? Pues, ¿cómo localizamos una falla en caso de que el cable esté directamente enterrado o en caso de que el cable esté en ductos, ¿no? En nuestros países, pues en su mayoría se instalan en ductos, pero hay muchas aplicaciones en diversos países donde el cable en baja tensión pues también va directamente enterrado. Cuando vamos a localizar una falla, ¿podemos hacer esto en una red energizada o lo tenemos que hacer necesariamente en una red desenergizada? En muchos casos, al ser baja tensión, dependiendo de la aplicación, dependiendo del equipo, ya mencionaremos algunas opciones, podemos hacer esto inclusive teniendo la red energizada. Y por supuesto, para todos más que nada para las compañías distribuidoras quieren siempre pues tratar de mantener la red en servicio y pues buscar alternativas que nos permitan encontrar fallas en redes energizadas, pues siempre va a ser un punto a nuestro favor, ¿no? Pero no solamente implica encontrar la falla, utilizar un equipo que nos permita saber dónde está,
sino debemos considerar siempre qué tipo de red tenemos, ¿no? En una red o en un circuito punto a punto, muy probablemente la localización de fallas se haga muy sencilla y muy rápida, pero ¿qué pasa si tenemos una red mallada y queremos localizar la falla cuando aún esté energizada y tenemos algunos clientes con una falla que no queremos desconectar a otros que todavía pueden operar? Entonces, en redes que tienen muchas ramificaciones o redes tipo mallado, pues se hace lógicamente un poco más complejo. Veremos qué cosas podemos hacer en estos casos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos más comunes en la localización de fallas de cables de baja tensión? Bien, yo he resaltado aquí los 4 quizás donde vamos a concentrar un poco las experiencias en este webinar, pero también he mencionado otras opciones que existen disponibles y que se pueden utilizar lógicamente, ¿no? Pero pensando siempre en una localización de fallas, dijimos que el primer paso era determinar a qué voltaje falla el cable para con ello determinar el tipo de falla, en qué fase puede estar esta, si es una falla de alta resistencia o si es un cortocircuito. Siempre, en todos los casos de fallas, nos va a ayudar un reflectómetro. Por eso llamamos un reflectómetro de baja tensión o un low voltage TDR, para hacer una comparación tomando una reflectometría entre cada una de las fases de nuestro sistema y poder ver si entre ellas existe alguna diferencia. Eso es un primer paso. Esto se puede hacer en muchos casos en una red inclusive energizada. Por supuesto, las afectaciones de ruido eléctrico nos pueden dificultar la medición, pero es una alternativa para prelocalizar la falla, para tener al menos una distancia aproximada. Si el sistema es un circuito punto a punto, mencionábamos, pues en este caso muy probablemente con este primer paso ya tenemos prácticamente la localización hecha, pero quizás en una red mallada donde entender una reflectometría, entender la traza de un reflectómetro pueda ser difícil, comparar las fases no es tan complejo, porque aunque una reflectometría tenga un montón de reflexiones y un montón de pulsos positivos y negativos, donde veamos diferencia entre ellos, esa sería la distancia a la falla. Veremos algunos ejemplos también. En el caso de que no tengamos un cortocircuito o no tengamos una falla franca o un daño directamente en una de las fases, en el aislamiento de una fase que haga contacto con tierra, pues necesitaremos en ese caso, al igual que utilizamos en cables de media tensión, referirnos a un reflectómetro de alto voltaje. Esto es una forma de llamar al método ARM, ¿no? Es decir, utilizamos la técnica de la reflectometría convencional, con pulsos de baja tensión, pero acompañado de un pulso de alta tensión que permita, al generar un arco en el lugar de la falla, conseguir una diferencia entre la reflectometría previo al pulso de alta tensión y posterior al pulso de alta tensión. Esto nos va a mostrar, lógicamente, una distancia que podemos medir fácilmente y con ello tener una prelocalización. Un método muy utilizado quizás antes, hoy en día tiende a usarse menos, pero puede traer algunas ventajas competitivas, inclusive el poder trabajar en una red energizada. Por supuesto, dependerá del tipo de instalación, pero es utilizar los métodos de audiofrecuencia. Los métodos de audiofrecuencia o los de radiofrecuencia, dependerá si las frecuencias superan los 20 kHz, a través de un trazador de un cable, a través de un equipo que nos permite conocer la ruta y la profundidad, yo pudiese, utilizando algunas técnicas especiales o algunos sensores especiales, localizar fallas directamente en cables que estén enterrados, ¿no? Fallas en cables de baja tensión. También podemos hablar del método de gradiente de voltaje, es un método muy comúnmente utilizado en cables de media tensión para encontrar fallas de chaqueta, pero en un cable de baja tensión, pues probablemente la chaqueta del cable sea el único aislante y en este caso, pues midiendo un potencial de paso en el terreno, podemos hacer una localización puntual. También, al igual que en cables de media tensión, podemos utilizar un generador de onda de choque o un equipo impulsador para hacer la localización puntual de una falla en un cable de baja tensión, que hayamos utilizado el método de reflectómetro de alta tensión en la prelocalización, por supuesto teniendo ciertas consideraciones y cuidados sobre los temas
de valor del potencial enviado al cable, un poco por temas de potenciales de paso que puedan ser peligrosos en el terreno. También existen los puentes de baja tensión, así como los puentes de alta tensión en cables de media y alta tensión. Esto es para calcular a través de un divisor de potencial o a través de la medida en referencia con otra fase de la resistencia al lugar de la falla, y esto puede darnos una distancia de prelocalización. Un método, pues, poco utilizado hoy en día, pero un método que puede también funcionar para cables de baja tensión y fundamentalmente en los cables cuyos aislamientos o las chaquetas en baja tensión son de PVC. Y es que al momento de que el cable de baja tensión tiene una falla, pues el PVC se empieza a quemar y en baja tensión muchas veces no actúa ninguna protección, se deja la falla para mantener todavía presente energizado otros sistemas. Y en estos casos puedes utilizar sensores que puedan detectar el humo, los gases provenientes de la quema de esta chaqueta de PVC puede funcionar. Pues en muchos países se utilizaba un perro, pues, amaestrado para localizar fallas, ¿no? Y existe también un equipo, pues, básicamente que hace lo mismo. Tiene algunas dificultades, pues tendrás que hacer algunas excavaciones y poder introducir una sonda en el terreno para ir detectando el lugar donde estos gases, esta presencia de gases es mayor. Pero al final es una alternativa, ¿no? Es un método no muy comúnmente utilizado, pero una alternativa disponible. Bien, visto un poco a manera general, pues mencionados estos métodos, veamos entonces cuáles son los cables, cuál es la construcción de los cables comúnmente utilizados en baja tensión, ¿no? Y aquí, como digo, hacemos referencia solo a algunos modelos. Lógicamente pueden haber unos más simples o algunos quizás más complejos, pero que quizás puedan tener alguna semejanza o alguna analogía con los mencionados a continuación, ¿no? Comencemos con el cable con el neutro aislado. Es un cable bien común, lo llamamos triplex, o tenemos las dos fases y el neutro. Cada uno de ellos tiene su propia chaqueta, típicamente en PVC. Es el cable quizás más comúnmente utilizado en América, ¿no? Para baja tensión. También podemos hablar del cable con neutro concéntrico, y este es quizás el cable más parecido a un cable de media tensión, ¿no? Que tenemos el apantallamiento del cable hace la vez de neutro, y las fases, ¿no? De los conductores de fase con su propio aislamiento y una chaqueta externa que cubre, pues, las dos fases del cable, ¿no? También tenemos la versión trifásica, que puede ser con armadura, con una armadura dependiendo del tipo de instalación, típicamente en redes industriales directamente enterrados, ¿ok? En este caso no tienen blindaje o no tienen pantalla, directamente tenemos, pues, las tres fases sin un apantallamiento, sino solamente con un blindaje de protección, ¿ok? Y un neutro incluido. Tenemos también el cable típico que, al igual que el anterior, sin blindaje y también sin armadura. Tenemos las tres fases y el conductor de neutro. Y bueno, hablaremos también de algunos cables especiales. Este cable francés, mostraremos un poco su construcción más adelante, pero presenta las tres fases y en muchos casos el conductor de neutro va desnudo, las tres fases aisladas y el neutro va desnudo, y esto con una recubierta metálica especial. Esto lo quisimos incluir, como decía antes. Hay algunas instalaciones de sistemas que provienen de Europa que pueden estar instalados en nuestra región, así como un cable combinado especial, ¿no? Este cable típicamente se utiliza mucho en Alemania, también en algunas zonas de Europa, pero también en nuestros países, en industrias mineras, etcétera, donde no solamente se incluyen las fases del cable, sino también se puede combinar con algún otro conductor de datos, etcétera. Bien, pues veamos un poco, según la construcción de cada cable, cuáles son las fallas típicas presentes y cuáles son los métodos que podemos utilizar para ir haciendo una localización. Veamos entonces en el primer caso el cable común, el cable triplex, que son normalmente conductores de aluminio. Las versiones siempre son
monopolares para casos residenciales de más o menos 120 voltios, o existen también disponibles las versiones trifásicas con un neutro adicional para el caso industrial, ¿no? Este tipo de cable se utiliza en cualquier tipo de instalación, puede ser directamente enterrado y muchas veces también cables en ductos. En estos casos, podemos hacer siempre una prelocalización de la falla utilizando un reflectómetro de baja tensión. ¿Cómo podemos identificar fallas en él? Bueno, tratando de comparar o tratando de medir entre todas las posibles combinaciones que tengamos para evaluar entre dos conductores, poder emitir un pulso con acople capacitivo entre ellos y que nos pueda dar distancias donde haya algún cambio de impedancia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos conectar cada una de las fases con un equipo reflectómetro entre fase y tierra, porque esta es la falla más común, que alguno de los aislamientos de alguna de las fases tenga algún daño, la típica falla a tierra en un cable de baja tensión. Entonces podemos comparar con el reflectómetro entre una fase y otra versus la puesta a tierra versus el neutro, o directamente entre fases. Podemos ver, al ver entre fases, si hay un daño entre las dos fases. Esto no es muy común porque tiene que haber un daño en ambos aislamientos, en la chaqueta de ambas fases, pero también es una posible falla. También se puede ver que un neutro se abra. Esto es más frecuente típicamente en nuestras regiones por temas de vandalismo, ¿no? Que se puedan robar el cable de neutro, etcétera. Esto también se podría ver utilizando una comparativa con el reflectómetro, o inclusive alguna fase o algún conductor de cualquiera de ellos, del neutro inclusive, que esté corroído, ¿no? Que la chaqueta se haya roto y bueno, ahí tengas una falla quizás intermitente, dependiendo del tipo de instalación, pero que le haya podido ingresar humedad y que haya mucha corrosión en los conductores. Esto genera un aumento de la resistencia de conducción de alguna de las fases o del cable en cuestión, y esto puede ser visto, evaluado a través de una comparación entre fases con un reflectómetro. Bueno, ¿cómo conectar el reflectómetro? Lógicamente en este webinar estamos quizás mostrando más aún cuáles son las tecnologías o cuáles serían las maneras de encontrar una falla. No estamos haciendo mucho hincapié en el tema de cómo utilizar un equipo. Quizás eso lo podemos hacer más en una demostración en campo, etcétera. Pero un reflectómetro pues básicamente tiene una salida de pulsos de baja tensión. Por supuesto tienes dos puntas y la conectas entre dos fases o entre fase y neutro, etcétera. Dependiendo de cuántos hilos tengamos, pues tendremos que hacer más combinaciones en las mediciones, ¿no? Si tenemos cables de 3 fases o de 3 hilos, pues tendremos 3 pares de combinaciones entre la fase A y B, así B y C, etcétera. Y si tenemos de 4 hilos, pues tenemos 6 combinaciones posibles, ¿no? Lo que habría que hacer es ir viendo el reflectograma entre cada dos conductores y comparar entre ellos y ver dónde hay una diferencia, un cambio de impedancia. ¿Qué pasa si en este caso el cable presenta una falla que no es directamente un cortocircuito, sino que requiera alguna tensión? Pues en este caso tenemos quizás dos alternativas. Una alternativa es utilizar un equipo impulsador, un equipo generador de onda de choque, que podemos conectar entre alguna de las fases, entre la fase dañada y la tierra, y generar pulsos que puedan ser detectados por su estallido, por el flashover, que puedan ser detectados con un receptor acústico, mejor con un receptor acústico magnético como el Digiphone Plus. Para esto hay que conectar la unidad, el cable que está fallado, tienes que conectar la unidad de alta tensión, el equipo impulsador, el generador de onda de choque, su cable de salida de alta tensión debemos conectarlo a la fase fallada, el cable de retorno y el cable de tierra debemos ponerlo a la barra de puesta a tierra, a la puesta a tierra del sistema, y con ello emitir pulsos. Siempre hay que tener cuidado, más adelante veremos un poco la configuración o cómo se emiten estos pulsos si son detectados con un equipo receptor, pero siempre hay que tener cuidado con la cantidad de energía y el voltaje aplicado sobre estos cables. Recordemos que en baja tensión, pues típicamente los voltajes de ruptura podrán ser menores al nominal del cable, 1000 voltios, pero en muchos casos pueden alcanzar
entre 3 y 6.000 voltios, no son voltajes muy elevados, pero considerar esto siempre y cuando el cable esté directamente enterrado y este arco eléctrico pueda drenar, o esta energía disipada pueda drenar directamente al terreno, que genere un potencial de paso peligroso, cuando se utiliza un equipo impulsador. En todo caso, tenemos una alternativa disponible, que es utilizar el método potencial de paso. El método potencial de paso básicamente se utiliza con una fuente de corriente continua, aplicando tensión DC pulsada sobre la fase o sobre el hilo del cable que presente una falla, y esto genera, por supuesto, un potencial en el terreno, pero es un potencial que es inofensivo, es seguro, y se puede medir utilizando un galvanómetro o un voltaje, un medidor de voltaje muy pequeño en el terreno, y así pues detectar el lugar de la falla. Más adelante mostraremos un poco el procedimiento y se puede realizar típicamente con el equipo ESG-NT, midiendo el potencial de paso sobre el terreno. Bueno, pues otro cable muy comúnmente utilizado que habíamos mencionado es el cable con neutro concéntrico. Decía que este es el cable más parecido quizás a un cable de media tensión, por lo tanto, las técnicas de localización de falla pues serían las mismas, ¿no? En este caso, este cable también se instala en ductos, pero la mayoría de las veces es un cable que puede ser instalado de forma directamente enterrado. Y bueno, las fallas se localizan, por supuesto, utilizando un reflectómetro, pero normalmente al tener aislamiento en cada una de las fases y tener una chaqueta externa, típicamente las fallas presentes en estos cables son fallas de alta resistencia, con lo cual, además de hacer una comparativa inicial con reflectometría de baja tensión, quizás conviene contar con un equipo que pueda aplicar reflectometría de alta tensión con el método ARM, y así pues prelocalizar la falla, conectándolo de igual forma. Se determina sobre cuál fase existe la falla, se conecta entre la fase y la pantalla, o la fase y el neutro, en este caso con el neutro puesto a tierra, y se emiten al final pulsos de tensión por encima de la ruptura para determinar a través de la reflectometría dónde hay una diferencia entre el pulso o la reflectometría generada con un pulso de baja tensión versus la reflectometría generada con un pulso de alta tensión por encima del voltaje de ruptura. Bien, para localizar puntualmente esta falla podemos usar el equipo impulsador, en este caso de forma quizás más segura, porque los arcos eléctricos se generarán entre la fase fallada y el neutro puesto a tierra. Entonces tendré un circuito cerrado dentro del cable, y así con un receptor acústico magnético como el Digiphone poder localizar puntualmente una falla en estos cables. ¿Qué pasa en un cable típico de trifásico o de 4 hilos para localizar la falla, ¿no? En este caso, el modelo que mostramos es un cable con armadura y sin blindaje, ¿no? Sin una conexión o una pantalla de neutro. Pero como tenemos aquí 3 fases disponibles, podemos hacer comparativas. Tenemos 4 hilos, además tenemos la armadura en el cable. Típicamente podemos comenzar utilizando una reflectometría de baja tensión para hacer una comparativa entre las diferentes posibles combinaciones entre fase y armadura, entre fase y neutro, y ver en cuál de ellos puede haber una diferencia en este tipo de medición, ¿no? ¿Cómo hacemos la localización de la falla o la conexión en el caso de que la falla sea de alta resistencia? Al igual que hemos estado hablando previamente, en este caso podemos utilizar la armadura también como una posible referencia a tierra y generar arcos eléctricos entre la fase y la armadura para detectar el lugar de la falla utilizando un receptor acústico o acústico magnético. Estos serían casos muy semejantes a la localización de falla que se hacen en redes de media tensión. Veamos el cable EDF o el cable ENEDIS, que decía que es un cable francés. Esto es un cable muy poco común en nuestras redes, pero es un cable que presenta todos sus conductores en aluminio. Las 3 fases están aisladas típicamente en PVC, y presentan el neutro como un conductor desnudo.
por encima de todos los conductores se recubre con una cinta también de metálica, también de aluminio, y se recubre finalmente con una chaqueta externa. Bueno, en este cable, pues al igual que en cables de media tensión, podemos aplicar todos los métodos mencionados anteriormente. Podemos utilizar reflectometría convencional para comparar entre fases y ver si hay algún cortocircuito de una fase con el cable de neutro desnudo, por ejemplo, que acompaña a las fases a lo largo de todo el cable. Típicamente la falla más frecuente es la de una de las fases contra tierra, o puede ser entre fases, que tengas un neutro abierto, mencionábamos antes también posiblemente, o que tengas el neutro o una fase que tenga corrosión y que pierda alguno de sus hilos o que aumente su resistencia. Todas estas posibles fallas es posible prelocalizarlas o verificar su distancia a través de la comparación de las medidas de un reflectómetro en baja tensión. Por supuesto, en este caso, volvemos a conectar el reflectómetro entre fases o entre las diferentes combinaciones posibles, y cada vez que veamos, un cambio de impedancia importante, pues esa sería quizás la distancia a la falla. En el caso de fallas de alta resistencia, al igual que en el caso mencionado anteriormente de un conductor típico de 3 hilos o de 4 hilos, pues podemos utilizar los métodos, al igual que en media tensión, métodos que requieren un reflectómetro de alta tensión, es decir, el método ARM, el método de medida de reflexión de arco, aplicar una medida de la reflectometría con baja tensión y luego aplicar la medida de reflectometría con un pulso de alta tensión que nos permita diferenciar entre ambos reflectogramas la distancia de la falla. Esto se va a reconocer porque en el cable que está fallado con el pulso de alta tensión veremos una reflexión negativa en el trayecto, por supuesto, del cable. Localizarlo puntualmente pues implica mandar pulsos con un equipo onda de choque, un equipo impulsador entre fase y neutro, o inclusive entre la fase y la armadura que recubre este cable, también metálica, y así pues utilizar un equipo receptor acústico para hacer la localización puntual. Bien, visto entonces estos diferentes cables, pues podemos quizás darnos cuenta que en casi todos, con las diferentes configuraciones en su construcción, etcétera, podemos resumir quizás estos 4 métodos de localización que pueden ser comúnmente utilizados en la localización de cables de baja tensión. Siempre vimos la reflectometría en baja tensión. Esta nos va a generar reflectogramas donde podemos concentrar quizás nuestra inspección en las zonas donde hayan diferencias, ¿no? Cambios en las gráficas dependiendo del cambio de impedancia que tenga el cable en su trayecto. En el caso de que todas las fases presenten la misma gráfica, la misma reflectometría, implica que estos pulsos de baja tensión del reflectómetro no son capaces de verificar el lugar de la falla, porque el lugar de la falla requiere una tensión superior a la tensión que emite el reflectómetro. En este caso, entonces, podemos utilizar el método ARM o métodos que emiten pulsos en alta tensión, reflectómetros con pulsos de alta tensión, para, en este caso, ver la diferencia que existe en esta gráfica, en este reflectograma. La curva en color negro implica una curva hecha con un pulso de baja tensión, donde se puede verificar el final del cable, y a través de un pulso de alta tensión, donde exista una reflexión negativa, donde exista una diferencia con respecto al pulso de baja tensión, esa sería directamente la distancia a la falla. Cuando hablamos de localización puntual, encontrar este punto, esta distancia que tenemos en un cable, ahora queremos saber exactamente en el terreno donde está, pues los métodos de localización puntual típicos que podemos utilizar serían el método de gradiente de voltaje, que es medir el potencial de paso en el terreno, el potencial de paso en el terreno, pero esto generado no con una onda de choque, sino con una fuente de DC pulsada en modo pulsado, o con el generador de onda de choque. En este caso sí serían pulsos de energía, en los que hay que tener, como decía previamente, ciertos cuidados
sobre no generar un potencial de paso peligroso, y con un receptor acústico que nos puede identificar el lugar exacto de la falla. Veamos entonces, para estos 4 métodos, cuáles serían el equipamiento típicamente posiblemente a utilizar. Mencioné en las primeras láminas que también existe la posibilidad de oler o de detectar los gases emitidos por la quema del PVC en un cable estando fallado. Pues para eso existe un equipo que es el Fault Sniffer. Es un equipo que básicamente detecta por la concentración de los gases producidos en el quemado del aislamiento de un cable fallado en baja tensión con una pequeña sonda. Esta sonda debe tratar de introducirse en el terreno para poder tomar lecturas. Para ello, previamente hay que conocer la ruta del cable, lógicamente. Pero es una posible alternativa, ¿no? No muy comúnmente utilizada, pero es una alternativa. Si veamos quizás de los 4 métodos mencionados, ¿qué equipamiento podríamos utilizar para hacerlo? Podemos contar con un reflectómetro que emite pulsos de baja tensión, un reflectómetro de baja tensión, y puede tener inclusive más de un canal de lectura, así poder hacer las comparativas entre las fases de forma sencilla. Podemos tener un equipo de localización de fallas que incluya un reflectómetro de alta tensión, que incluya una fuente de alta tensión para emitir pulsos, y esos pulsos puedan entonces generar diferencias entre la reflectometría de baja tensión convencional y la reflectometría al momento de generar un arco en el lugar de la falla. Con eso medir la distancia de falla. Son equipos fundamentalmente orientados a hacer una prelocalización, a obtener una distancia aproximada a la falla. Dicha distancia puede ser muy precisa en la medición de los equipos, pero es una distancia aproximada porque medir una distancia obtenida con un equipo en un cable ya previamente instalado se puede hacer algo bien complejo. Pero entonces, hacer la localización puntual requiere, por supuesto, trazar la ruta del cable. Para eso podemos utilizar un equipo receptor con un bastón que nos permita ubicar exactamente dónde está el cable, y con ello, pues, en el caso de utilizar un Foul Sniffer, saber dónde aplicar la sonda. El trazado de la ruta del cable por audiofrecuencia también es un método que nos va a permitir detectar puntos de falla. Veremos más adelante un pequeño video ilustrativo. Pero en este equipo también podemos conectar un micrófono de suelos con una bobina de campo magnético que nos permita escuchar los pulsos, los estallidos generados por un equipo impulsador en un equipo localizador sobre el lugar de la falla. Conocida la ruta, sobre el lugar de la falla escuchamos el estallido, y así directamente encontrar en el terreno el lugar de la falla. En el caso de que la aplicación sea directamente enterrado y sean cables sin el neutro concéntrico, en ese caso pues quizás convendría utilizar métodos de gradiente de potencial o métodos de potencial de paso. Entonces conectamos unas pértigas, unas varillas de conexión a tierra para medir potencial directamente en el terreno. Con este equipamiento, pues quizás podríamos cubrir en casi su totalidad, diría yo, las diferentes fallas en cables de baja tensión. Como en este webinar estamos básicamente hablando sobre qué aplicaciones pueden tomarse o considerarse dependiendo del tipo de cable y del tipo de instalación, y no estamos haciendo una explicación profunda sobre cómo funciona cada equipo, cómo se mide un reflectograma, cómo un reflectómetro emite pulsos, de qué magnitud, qué velocidad de propagación. Esa información la podemos quizás profundizar viendo webinars de localización de fallas, o quizás conociendo, haciendo presentaciones, demostraciones sobre los equipos y la reflectometría en general. Vamos a hacer una pequeña encuesta ahora mismo, y así con eso nosotros tenemos un poco de información para próximos webinars o para visitas demostrativas. Le dejo ahora un momento la palabra a Karen Becerril, quien nos puede ayudar en el tema de la encuesta. Claro que sí, muchas gracias Ricardo por la información. Perfecto, vamos a lanzar la primera encuesta, la van a poder ver en sus pantallas, y por favor si nos ayudan a contestar. La primera es: ¿conoce usted la técnica de reflectometría en baja tensión? Entonces, si por favor nos ayudan a contestar sí o no, y vamos a esperar unos segundos para darles tiempo a que todos
puedan opinar. Unos segundos más para lanzar la siguiente. Vamos a tener 4 encuestas rápidas. Y esto nos ayuda a aprender más de todos nuestros usuarios. Muy bien, entonces vamos a presentar la segunda. La segunda dice, si usted respondió que sí en la primera, ahora, ¿cuenta usted con algún equipo, sí o no? Si por favor nos ayuda a contestar rápidamente. Vamos a dar unos segundos también para ver, Ricardo, a ver quién estaba atento. Así es. Muy bien, vamos, ya tenemos la mitad de participantes que ya contestaron. Unos segundos más para pasar a la siguiente. Entonces voy a presentar la tercera. Y esta dice, ¿conoce usted la diferencia en la reflectometría de alto voltaje? Entonces, esta ahora es de alto voltaje. ¿Sí o no? Muy bien, ahora sí están todos participando más rápido. Ya más de la mitad de asistentes ya han contestado. Unos segundos más para pasar a la última encuesta. Y esta dice, ¿sí estaría usted dispuesto a recibir una visita demostrativa sobre estas tecnologías? ¿Sí o no? Y ya para las personas que sí, estaremos contactándoles directamente. Unos segundos más para que todos alcancen a dar su opinión. Y ahora sí, voy a cerrar ya la encuesta y podemos ahora sí regresar a tu presentación, Ricardo. Gracias. Gracias, Karen. Adelante. Muchas gracias. Bien, entonces, una vez mencionados las técnicas comunes de localización de fallas y vistos solo algunos ejemplos de equipos, quizás si mencionamos aquí las diferentes aplicaciones para localizar fallas, ¿no? Ya sea un reflectómetro de baja tensión, un reflectómetro de alta tensión, las técnicas de audiofrecuencia con un trazador, medir potencial de paso en el terreno a través de un medidor de gradiente de voltaje, aplicar onda de choque o utilizar el foul sniffer o el detector de gases de la quema, de aislamiento de gases producidos en la falla. Pues dependiendo del tipo de cable, si tenemos cables con neutro concéntrico, aislado, desnudo, cables directamente enterrados o en ductos, si están energizados o desenergizados, dependiendo si la falla es intermitente o es una falla de forma fija. Estas fallas intermitentes son muy comunes en redes de baja tensión, donde el aislamiento bajo ciertas condiciones de operación, ciertos calentamientos, puede fallar, pero sin tener que hacer una reparación, el cable parece que puede seguir operando. Lógicamente, ese lugar del daño hay que detectarlo porque cada vez que tienes una alta carga o una cierta condición, tienes un problema en el cable. O si tienes una red mallada, aquí lo que queremos presentar es cuáles métodos sí aplican dependiendo del tipo de cable, ¿no? Y dependiendo de cómo está instalado. Pero quisiera solamente resaltar, esto lo podemos dejar aquí para el interés de cada quien. Quizás podemos resaltar fundamentalmente es que utilizando la reflectometría de baja tensión, funciona o podríamos encontrar muchas fallas en la mayoría de los casos, ¿no? Por supuesto, si yo voy a conectar un equipo directamente a una red energizada, aquí aparece un depende, ¿no? Depende de si tu reflectómetro es capaz de hacerlo, es capaz de tener la protección y de tener el filtro interno necesario para conectarse a una red, lógicamente en baja tensión. Y también, si la falla es una falla intermitente, hay un depende, por supuesto, si este equipo es capaz de tener un trigger o de tener una activación de grabado de la información al momento en que haya cualquier variación en el reflectograma obtenido. Si esto es posible, pues es una buena alternativa para ver fallas intermitentes que pueda dejarse conectado el reflectómetro durante cierto tiempo a la red y al momento en que ocurra de forma intermitente una falla, el equipo pueda registrar ese evento, ¿no? En el caso de una red mallada, por supuesto es limitado, ¿no? Lógicamente, para esto hay que un poco entender la gráfica en un reflectómetro, pero como yo decía, por muy difícil que sea analizar un reflectograma o reconocer en el reflectograma qué es cada cambio de impedancia, en una red mallada pues hay numerosas derivaciones en T o conexiones que pueden salir
posteriores o aguas abajo de dichas derivaciones. Pero si yo tengo una reflectometría hecha con la red estando operativa, estando en buen estado, y registro una reflectometría con la red con la falla, y si mi equipo es capaz de comparar o montar una sobre otra, una imagen sobre otra, donde yo vea estas diferencias, yo podré por lo menos obtener una distancia posible a la falla. Lógicamente, pues en diferentes derivaciones, pues esta distancia me puede dar a lo mejor varios puntos de posible falla, pero al menos es una alternativa disponible. Lógicamente, para un reflectómetro en alta tensión, esto no lo voy a poder conectar en una red energizada, y en una red mallada, pues voy a obtener más o menos el mismo resultado que una reflectometría en baja tensión. Pues será difícil, pero siempre me va a dar una distancia posible, uno o varios puntos posibles dentro de la configuración donde yo deba analizar el lugar de la falla. Así pues, los diferentes métodos me permitirán, en función del tipo de instalación, ser utilizados o no. Por ejemplo, pues si yo quiero medir potencial de paso en el terreno, muy probablemente en un cable que vaya en ductos no voy a poder hacer esa lectura, aunque en la mayoría de los casos los cables solo están en ductos limpios o vacíos al momento de la instalación, pero con el paso de los años terminan siendo cables enterrados, ya que los ductos se llenan, por supuesto, de agua, las cámaras se llenan de agua dependiendo del nivel freático y dependiendo de la cantidad de lluvias, dependiendo de la zona, ¿no? Entonces, pues es una alternativa posible. Veamos un poco entonces, dependiendo de estas técnicas, equipos y algunas mediciones hechas que nos permitan ayudar un poco a entender. Por ejemplo, con el Megger TDR 2050, es un reflectómetro de baja tensión, ¿no? Es un low voltage TDR. Es un equipo que permite hacer estas comparaciones entre fases, ya que tiene dos canales. Yo puedo comparar y analizar simultáneamente dos canales. Además, estos canales pueden ser conectados a redes energizadas hasta 600 voltios. Presenta memoria interna, así yo puedo grabar una fase y comparar con las otras dos de los otros dos canales, por ejemplo, y puedo hacer una comparativa directamente en las tres mediciones. También tiene una función de congelado de la imagen, un hold de la imagen actual, y así yo puedo verificar una falla intermitente, por ejemplo, o podría verificar también, comparar rápidamente entre una fase y otra sin tener que hacer el uso de la memoria interna. Y aquí tenemos, bueno, una imagen. Este reflectómetro en particular no solamente es un reflectómetro convencional, sino también tiene la reflectometría tipo escalón, la cual nos da quizás mayor precisión para medir distancias cortas. En esta imagen, pues podemos ver en el uso del reflectómetro tipo escalón cómo hay una diferencia, y esto fue conectado a una red energizada, por eso se ve un poco la señal fluctuante debido al ruido eléctrico en la medición, pero podemos ver una zona donde ambas gráficas se separan, donde hay una diferencia entre ellas. Esa es típicamente la zona a evaluar, la zona donde puede haber algún daño. Previo a ese lugar, pues ambas fases tienen la misma respuesta, el mismo reflectograma, y solo un punto donde ocurre una separación entre ellas. Lógicamente, también para utilizar reflectometría de alta tensión, pues tenemos el equipo EasyTOM. El EasyTOM puede venir en baja tensión en dos versiones, una de 3 kilovoltios que permite con doble capacitor interno aprovechar la energía del equipo para 1500 voltios o para 3000 voltios, depende del voltaje de falla en el cable, o tenemos una versión de un solo capacitor hasta 4 kilovoltios. Nos permite hacer comparativa entre fases. Yo puedo congelar la imagen en la pantalla de una fase y luego cambiarme a otra fase si en esto no tiene limitación. Yo puedo comparar tantos hilos como quiera, y así me va a mostrar en pantalla en simultáneo todas las gráficas de reflectometría en baja tensión. En el caso de que la reflectometría en baja tensión no nos funcione porque la falla sea de alta resistencia, entonces él incorpora el método RM o un reflectómetro de alto voltaje para, a través de un pulso de onda de choque, generar un arco en la falla y poder conseguir una reflexión negativa a lo largo del trayecto del cable.
pues también incorpora una fuente DC pulsada para localizar puntualmente una falla de un cable directamente enterrado a través de la medición de potencial de paso. ¿Okay? Todo está integrado en una sola unidad, que es una unidad de relativo bajo peso y tamaño bien fácil de trasladar, inclusive en un vehículo convencional. ¿Cómo hacemos la localización puntual en el caso de una falla que tenga alta resistencia? Pues conectamos el generador de onda de choques, ese generador emite pulsos de alta tensión, esos pulsos de alta tensión viajan por el cable y al llegar a la zona de falla generan un arco eléctrico, generan un flashover. Una vez generado ese arco eléctrico, ocurre entonces que hay una corriente que circula, que es la corriente transitoria en ese arco eléctrico. Esa corriente genera un campo magnético y ese campo magnético activa al micrófono de suelos. Tiene una bobina que activa el micrófono de suelos y el micrófono de suelos puede escuchar el estallido en la falla. Lógicamente, a medida que yo me voy acercando a la falla, el estallido va a sonar más, pero a su vez va a llegar más rápido al equipo porque está a una menor distancia. Recuerde, el pulso de alta tensión genera una corriente, esa corriente activa el micrófono y el micrófono escucha el ruido del estallido, pero ese ruido viaja a la velocidad del sonido, lógicamente en el terreno, y el equipo muestra ese tiempo de viaje del sonido. Mientras yo más cerca estoy del lugar de la falla, pues el ruido llegará mucho más rápido al equipo y así podré detectar el menor valor. Donde el menor valor esté mostrado en pantalla del tiempo que tarda el ruido en llegar al equipo, pues ahí estaré directamente sobre la falla. Si yo me paso del lugar de la falla, lógicamente el tiempo volverá a aumentar y el equipo se dará cuenta y te dará indicación de que has dejado el lugar de la falla detrás. En este caso, yo también, estando sobre la falla, yo también puedo utilizar unos auriculares para directamente escuchar el estallido, el arco eléctrico directamente en el cable sobre el terreno. ¿Cómo haríamos la localización puntual a través del método de gradiente de voltaje? Entonces, en este caso, ya no serían pulsos de una onda de choque, sino sería aplicar tensión continua, tensión DC de forma pulsada. Normalmente las tasas de estos pulsos se pueden ajustar en los equipos. Típicamente se ajusta un valor de 1 a 3 o de 1 a 6, es decir, un segundo on, un segundo activo y 3 segundos off, 3 segundos en pausa. Así pues, yo voy a aplicar una corriente cada vez que se active el pulso de tensión, esa corriente drenará el terreno y generará un potencial de paso. Entonces, con un equipo receptor como el SGNT o a su vez el Ferrolux MLE con las dos varillas de medición a tierra, yo puedo clavarla sobre el terreno y básicamente él va a medir el voltaje presente en el terreno. Siempre, y muy lógico, la punta de prueba que esté más cerca al lugar de la falla tendrá un potencial mayor que la punta de prueba que esté más lejana a la falla. Esto lo debemos hacer siempre sobre la ruta del cable. Así el equipo me puede mostrar en pantalla el voltaje obtenido cada vez que la fuente DC aplica tensión. A medida que yo me acerco, después de medir ese voltaje, a medida que yo me acerco a la falla, ahora el potencial va a ser mayor. ¿Por qué? Porque estoy más cerca. Entonces yo podría ver que el valor anterior era menor que el valor actual de voltaje entre ambas puntas. Si me sigo acercando, pues ahora la señal lógicamente será mayor, el potencial de paso entre ambas jabalinas será mayor, lo cual implica que me estoy acercando a la falla. Y si yo me paso del lugar de la falla, aquí se evidencia claramente el cambio de signo, ¿no? La señal va a ser fuerte si estoy cerca de la falla, pero ahora va a ser contraria, ¿no? Ahora va a ser negativa. Esto es medir voltaje. Si yo mido voltaje DC en el terreno, un potencial de corriente directa en el terreno, al pasarme del lugar de la falla, pues la tensión cambiará de signo, será ahora negativa. Por eso se muestra en pantalla con otro color hacia el otro lado, que sería el lado hacia el cable rojo. Entonces, en este caso yo me puedo regresar y donde yo esté sobre la misma equipotencial, pues ambas lecturas, tanto la jabalina derecha como izquierda o la negra y la
roja me dará el mismo potencial, por lo tanto la diferencia entre ellos será 0. Ese será el lugar exacto de la falla. De hecho, como este potencial genera unas circunferencias equipotenciales, yo pudiera ponerme en forma transversal o perpendicular al trayecto de la ruta del cable y en este sentido pues poder marcar una X en el terreno, el lugar exacto de la falla donde podamos excavar. Esto siempre aplica, como decía, para cables que estén directamente enterrados y que pueda generar entonces una corriente circulatoria entre el conductor y el terreno. ¿Cómo podemos hacer también para hacer esta localización con audiofrecuencia? Pues existen diferentes métodos, pero a través de un generador de audiofrecuencia yo puedo hacer circular una corriente a través del conductor que tenga un daño en su aislamiento y si existe una corriente circulatoria, al igual que con el potencial de paso, en este caso no sería de corriente directa, sería de corriente alterna a una cierta frecuencia y yo puedo medir básicamente bajo el mismo principio ese potencial, pero ahora no de DC, sino de AC, con un bastón en forma de A que me pueda medir igual el campo, que va a ser más fuerte en el punto más cercano a la falla y va a ser más débil en el más lejano, así yo podré acercarme al lugar de la falla, obtener aumentos y justo cuando esté en la equipotencial, pues el valor será 0. Es el mismo principio, pero en lugar de hacerlo con una fuente DC pulsada, se puede hacer con una fuente de audiofrecuencia, una fuente de corriente alterna. En este caso, dependiendo de la resistividad del circuito y de la resistencia que tenga el aislamiento en el lugar de la falla, conviene utilizar transmisores de mayor potencia, por lo menos 10, 12 vatios o en algunos casos hasta 50 vatios. Veamos, ahora que hablamos de audiofrecuencia, un pequeño video que muestra una manera de localizar también una falla con el simple uso del trazador, pero los trazadores pueden detectar el campo magnético donde está el cable. Si yo le hago circular a través de un transmisor esta señal. Si yo conecto un transmisor de audiofrecuencia a un cable que está fallado, la corriente va a circular por la fase y donde haya un defecto puede haber entonces una distorsión del campo magnético o del campo electromagnético. Esto lo podemos ver con el equipo, ¿no? Con el equipo con el que podemos trazar la ruta del cable. También podemos, si le conectamos el micrófono de suelos, poder escuchar el estallido en el caso de fallas que tengan alta resistencia. Es el mismo equipo, pero reconoce la función si le conecto un micrófono de suelos. O puedo medir el potencial en el terreno si conecto las dos jabalinas de tierra. Veamos entonces en el caso de que yo quiera utilizar la técnica de audiofrecuencia con el simple trazador, yo puedo entonces conectar el transmisor al cable objetivo, ese transmisor genera una corriente eléctrica que circula por el cable, esa corriente genera un campo electromagnético y ahora mi equipo receptor me puede indicar la ruta. Con flechas de izquierda a derecha yo puedo reconocer exactamente dónde está el cable, puedo reconocer el sentido de la corriente y así voy trazando la ruta del cable. Pero si tengo una falla, veamos aquí un empalme que tiene una falla, yo puedo en modo mínimo ver la magnitud del campo magnético justo sobre el cable y en la zona donde haya una mayor distorsión, ese sería el lugar donde hay una falla, porque la falla genera entonces un retorno de corriente a través del aislamiento, un retorno que puede ir a tierra, genera una distorsión del campo magnético y así detectar el lugar exacto de la falla. Esa es una técnica bien quizás fácil, poco utilizada, no destructiva para determinar el lugar de una falla en un cable. Bien, por último, y ya para terminar, veamos unos pequeños casos de estudio donde encontramos unas fallas en cables de baja tensión. El primer caso es en un aeropuerto internacional, donde los sistemas de iluminación en las áreas públicas, donde estaban las salas de abordaje, etcétera, se quedaron sin electricidad. Por supuesto, esto conlleva graves problemas de seguridad, ¿no? Y un aeropuerto, pues, opera 24 horas, así que hay que hacer una localización rápida y segura, ¿no? En este caso, pues, se fue a la celda, al circuito fallado. En este caso se pudo hacer una comparativa entre fases de baja tensión, ¿no? Tenemos aquí dos circuitos del cable típico sin cable aislado, ¿no? Tripolar aislado con el neutro también aislado. Aquí se hizo una medida de reflectometría comparativa, ¿no? Comparativa con reflectometría de baja tensión
y se pudo determinar en una zona donde yo ya puedo ver ciertas diferencias, ¿no? Las reflectometrías, como decía, no son sencillas porque una fase pues, puede tener diferentes reflexiones a lo largo del cable, era un cable de cerca de 250 metros, pero una fase tenía un cortocircuito, se puede ver claramente una reflexión negativa con solo aplicar baja tensión. Otro caso de estudio fue hecho pues en una red doméstica, ¿no? En una cometida, y en una cometida pues al ser de corta distancia se utilizó la reflectometría tipo escalón. En este caso pues podemos comparativamente ver una fase sana donde se veía el final del cable, la conexión a la red principal, al poste donde venía el cable de baja tensión, y donde aparece una reflexión negativa, donde aparece una diferencia, y entonces estaría la distancia a la falla. En este caso, pues se puede conectar el reflectómetro inclusive estando la red energizada, o la red primaria está energizada, lógicamente el cable fallado ya no, pero se puede conectar también inclusive estando energizado. Y un último caso que fue en una distribuidora de baja tensión en una ciudad de nuestro continente, en Sudamérica. Aquí se hizo, pues, aplicó también las diferentes técnicas. Se utilizó primero un reflectómetro en baja tensión, pero la reflectometría en baja tensión no mostraba una distancia de falla importante, una diferencia entre las diferentes fases. Por lo tanto, se utilizó la reflectometría de alta tensión con el método ARM. Se pudo ubicar exactamente dónde se generaba la reflexión negativa versus el pulso de baja tensión, y así encontrar el lugar de la falla. Para hacer la localización puntual, pues se utilizó onda de choque, se utilizó el equipo impulsador, y con el Digiphone o con el receptor acústico magnético se pudo encontrar el lugar exacto de la falla. Aquí estaba ya una vez retirado el tramo del cable fallado, pues se pueden ver aquí directamente la imagen del cable con el daño, ¿no?, que tenía. Bien, pues esto básicamente es lo que queríamos mostrar el día de hoy. Como un resumen final, pues podemos indicar que al aplicar uno o varios de los métodos, de los 4 métodos fundamentalmente presentados el día de hoy, el método de reflectometría en baja tensión para comparar entre fases, el método de reflectometría en alta tensión para comparar entre el mismo cable pero con un pulso de baja tensión versus un pulso de alta tensión, para luego puntualmente encontrar la falla, ya sea a través de medición de potencial de paso o a través de la onda de choque de un equipo impulsador. Así, la mayoría de las fallas pueden ser localizadas en todas nuestras redes de baja tensión. Pues finalmente voy a darle la palabra a Karen para que mencione un poco los nuevos webinars y cómo ver el registro de esta información, y pasamos finalmente a la sesión de preguntas. Karen, sí, gracias Ricardo y excelente presentación. Como lo mencionó Ricardo, antes de pasar a la sesión de preguntas, rápidamente en su pantalla pueden ver la página oficial de webinars en donde ustedes pueden seleccionar cualquier título de todos los webinars que hemos ya presentado en estos últimos 3 años. Lo único que tienen que hacer es llenar rápidamente ese formulario y seleccionar el título, y es todo. Ahora, para los que nos han preguntado que si vamos a compartir esta presentación en PDF, si nos envían un correo a csawebinars@meger.com para poder para que nos indiquen de qué país nos escriben, y así nosotros les podemos asistir mejor. También recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales por si quieren conectar con nosotros. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y también en YouTube, Meger CSA. Y así pueden conectar con nosotros, nos pueden igual enviar algunas de sus fotos utilizando alguno de nuestros instrumentos o con alguna experiencia Meger, y con gusto las compartiremos. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a Galo para que él elija alguna de las preguntas, porque ya el tiempo, vamos a tratar de contestar lo que más se pueda. Lo que no, vamos a estar enviándolos en los siguientes días con todas las respuestas. Y otra vez, muchas gracias y estén atentos a nuestra próxima sesión. Buen día. Adelante, Galo. Bien, gracias, Karen. Tenemos algunas preguntas, vamos a tratar de contestar las que más se pueda.
La primera, básicamente nos están diciendo, ¿puedo usar un medidor de resistencia para tener una idea del cable fallado? Sí, en baja tensión un medidor de resistencia de aislamiento nos puede ayudar mucho directamente para determinar cuál es la fase o el circuito que tiene problemas. Así es. Ahora, ¿cuál sería la diferencia si es que es un cable de media tensión? Sí, el problema en un cable, ya cuando pasamos a media tensión o a alta tensión, siempre ha sido el tema de la capacitancia del cable. Un cable de media tensión tiende a contar con aproximadamente 0.25 o hasta 0.3 microfaradios por kilómetro. Es una capacitancia muy grande. Y un medidor de resistencia de aislamiento es un equipo que no puede con esta capacidad, no tiene suficiente corriente de cortocircuito, suficiente potencial para de forma pues segura o de forma confiable verificar si el cable está en problemas o no. Nosotros podemos tener cables fallados en media tensión cuya medida de resistencia de aislamiento nos puede dar en valores de teraohmios o valores de gigaohmios, valores muy altos, pero tener un problema. Entonces, no es garantía para un cable de media tensión, pero en cables de baja tensión, pues con una prueba de una medida de resistencia de aislamiento de 1000 o de hasta 5000 voltios, pues sí nos puede dar información precisa. Lo único Bien, es, claro, saber qué fase está fallada o cuál hilo tiene problemas y luego uno de los métodos mencionados nos puede ayudar a localizarla, dónde está. ya. Cuando estoy usando para baja tensión el localizador y estoy usando la fuente, la onda de choque, y tengo usuarios que están conectados al alimentador de baja tensión, ¿qué tan peligroso puede ser enviar un pulso de, no sé, 2000 voltios por el cable de baja tensión? No, en el caso de, claro, una red, por eso en la matriz de posibilidades de utilización de estos métodos, vemos que en una red mallada o en una red energizada, lógicamente no se puede aplicar onda de choque. En el caso de que tengas una red desenergizada, podrías aplicarlo, pero no en en todas las técnicas. Dependiendo si es una red mallada, pues tendrías que tener aperturas de seguridad en los finales de los circuitos. Esto a veces es problemático. En muchos casos, pues una técnica de audiofrecuencia podría ser una mejor alternativa. Así es. Ya. Si existe alguna estadística de cuán efectiva es la localización, los métodos de localización en baja tensión comparado con métodos de localización en media tensión. A ver, valores estadísticos, no hay una comparativa directa porque las redes de baja tensión, por supuesto, son muchísimo más numerosas y presentan muchísimas más fallas que las redes de distribución. Entonces, las técnicas de localización en algunos casos son semejantes, en otros casos no, pero como que se puede hacer una comparativa es un poco complejo por el tipo de red, ¿no? Por la propia topología, pero no hay estadísticamente así una comparativa que pueda decir la efectividad o la cantidad de fallas en cada una de las redes como comparativa. Ahora, sí, por ejemplo, se puede comparar dentro de cada nivel de tensión, ¿no? De los tipos de redes, las configuraciones para media tensión, pues ahí dentro de media tensión se podría analizar o dentro de baja tensión, pero entre ellas, pues es un poco más difícil. Como dijimos al inicio del webinar, en baja tensión existen muchísimos tipos de cables, muchísimos tipos de configuración y lógicamente, pues muchísimos tipos de fallas presentes, ¿no? Ya. Así es. Una pregunta, cuando estamos usando el método de gradiente de potencial y tenemos postes metálicos, ¿existe riesgo de generar tensiones de toque o tensiones de paso? La verdad, el poste tiene una puesta a tierra y tú estás midiendo el potencial directamente en el terreno, pues los valores de potencial generados son bien bajitos. No existe un riesgo, o sea, va a haber un potencial, sí, pero no existe un riesgo asociado. Estamos hablando de microvoltios o de milivoltios. No existe un riesgo asociado. Además es tensión DC pulsada, no alterna continuamente. Entonces, no hay un riesgo asociado en la técnica.
para el operador quizás, ¿no? O para el personal que esté en la zona. Ya, hablando de prueba de localización de fallas en cables de baja tensión, ¿se puede aplicar alguna de estas técnicas a cables de comunicaciones, a cables de internet, de IT? Sí, de hecho, como decía, hay inclusive cables mixtos, estos cables especiales que llevan fases y también llevan red de datos, pero siempre en este tipo de cables hay que utilizar solo las técnicas de baja tensión, es decir, reflectometría, o inclusive hay cables que llevan fibra óptica y hay reflectometría óptica que emiten luz en vez de pulso de voltaje, pero en el caso de cables conductores para datos, se puede utilizar la reflectometría sin ningún tipo de problemas. Así es. Ya. Si cuando presentaste el equipo, el EasyTone de 3 y 4 kilovoltios, ¿se podría utilizar en cables de 35 kilovoltios? Poder utilizarlo, la respuesta es que sí. El tema es si el equipo va a ser capaz de localizar las fallas y si va a ser capaz de localizar las fallas que alcancen hasta la tensión de ruptura de este equipo. En un cable de 35 kilovoltios, normalmente los voltajes de falla pueden oscilar entre 4 y 12 kilovoltios. El problema en un cable plástico, en un cable seco, es que donde ocurre una falla, el arco eléctrico rompe en el aire en el lugar de la falla. Siempre la propia falla genera una perforación, en muchos casos parece una perforación bien cilíndrica y perfecta, donde queda aire. Entonces, el voltaje de ruptura típico del aire dentro del aislamiento de un cable es cercano a 4 kilovoltios. Pero si este voltaje de ruptura es menor de 4 kilovoltios, entonces el EasyTone que mostramos podría funcionar. Pero si la falla rompe en 6, 8, 10 kilovoltios, pues este modelo no sería la aplicación adecuada. Así podría ser un equipo que se puede utilizar para verificar si es posible encontrar la falla, pero en la mayoría de los casos no va a poder con ella. Bien, si estoy haciendo pruebas de aceptación o comisionamiento de sistemas de baja tensión, ¿podría utilizar el TDR 2050 o cuál sería la sugerencia en equipo y en pruebas que debería hacer para una aceptación de cables de baja tensión? Sí, claro, perfectamente. Bueno, en un cable de baja tensión, en realidad las pruebas de aceptación no son tan exigentes como en media tensión o, por supuesto, en líneas de transmisión, pero hay que obligatoriamente hacer una medida de la resistencia del aislamiento. Eso nos va a dar una buena indicación de si el cable puede operar o no. Y una reflectometría quizás sería bien interesante porque puedes ver en el tiempo quizás cómo se puede deteriorar a lo mejor una conexión, un empalme, si tú ves que hay aumentos en la resistencia de viaje, o puedes directamente darte cuenta que haya un corte en alguno de los cables recién instalados. Eso funcionaría muy bien, sería una buena aplicación o una buena técnica combinar ambas mediciones, medida de resistencia de aislamiento y una reflectometría. Bien, si tengo cables de media tensión de 23 kilovoltios, ¿cuáles deberían ser las consideraciones para escoger un equipo de localización de fallas? Bien, orientado a media tensión, pues lo primero que uno debe verificar a la hora de seleccionar el equipo adecuado para fallas en cables es cuál es el voltaje máximo que yo puedo tener en mis fallas y cuál es la energía necesaria. La energía necesaria en un localizador de fallas es fundamental y esto viene directamente relacionado con la longitud de los cables que vas a evaluar. Dependiendo de la longitud de los cables, yo puedo determinar cuál es la capacitancia máxima de los cables en mi circuito y dependiendo de esa capacitancia, yo puedo calcular cuánta energía es posible acumular en el aislamiento de ese cable, y un localizador de fallas debe ser mucho más fuerte, debe poseer mucha más energía que el cable que va a evaluar para que de forma segura pueda ser efectivo y localizar la falla. En este sentido, uno calcula la capacitancia máxima del circuito, con esa capacitancia calculas la energía de un capacitor es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, y con ese valor yo trato de buscarme un equipo que tenga más de entre 5 y 10 veces esa energía.
Más o menos a resumen de consideraciones típicas, pues un equipo que tenga 500 joules podría localizar fallas en cables de aproximadamente entre 1 y 2 kilómetros. Un equipo que tenga 1500 joules podría llegar a entre unos 3 y 6 kilómetros. Y un equipo que tenga 2000 joules, pues puede atacar cables de unos 10 kilómetros. Eso en cuanto a la energía. Y en cuanto al nivel de tensión, pues dependerá de qué nivel de tensión vamos a localizar fallas. Para cables de 15 kb, pues con un equipo que alcance unos 10, 12 kilovoltios podría ser suficiente. Para cables de 35 kb, con un equipo que alcance unos 16 o 20 kilovoltios estaría bien. Dependiendo, por supuesto, de si son cables plásticos o si son cables en aceite. Como mencioné antes, en los cables poliméricos, cables XLPE o EPR, las fallas típicamente rompen en valores que no superan los 12 kilovoltios, más o menos, y el voltaje más comúnmente encontrado en aislamiento típico XLPE es 4 kilovoltios, pero si tenemos cables con aislamiento papel impregnado en aceite, esto puede alcanzar hasta unos 30 kilovoltios. Entonces, depende de todos estos factores poder realizar una buena selección del localizador a comprar o a adquirir. Ya, y la última pregunta, ¿cuáles son los programas más usados para simular fallas? ¿Existe algún programa que pueda servir para simular fallas? Bueno, existen programas para simulación de fallas de cuando uno está haciendo el diseño de redes, ¿no? Yo actualmente no manejo, como decir, recomendar el más reciente o la aplicación más comúnmente utilizada hoy en día, pero básicamente son para determinar, por ejemplo, corrientes de cortocircuito y así saber los conductores de neutros necesarios asociados, ¿no? Pero eso quizás sería, es tema quizás de otro fabricante, ¿no? Bien, ok, gracias Ricardo por las respuestas y gracias por el tiempo. Con todo, les agradecemos también a ustedes y voy a pasar con Karen para las palabras finales y cerrar este webinar. Sí, gracias a ti, Galo, y bueno, gracias a todos los presentes y quiero desearles a todos una feliz Navidad y ya nos veremos seguramente en el próximo año. Muchísimas gracias, Ricardo, igualmente, y gracias, Galo. Un último favor que queremos pedirles es que si nos ayudan a contestar una pequeña encuesta de evaluación que se va a lanzar al cerrar esta sesión. Solamente son 10 preguntas y son de mucha ayuda para nosotros, para así poder seguir mejorando estos webinars y saber qué otros temas son de su interés. Entonces, al cerrar este webinar, se van a lanzar 10 preguntas y les agradecemos mucho su participación. Igualmente, felices fiestas a todos y hasta la próxima y buen día a todos. Hasta luego.